Muy buenos días a todos. Haremos una brevísima inauguración porque normalmente siempre hay inauguración de los eventos. Lo único que queremos destacar, además de, por supuesto, agradecer al doctor Diego Valadez que haya aceptado abrir con esta conferencia magistral, es la necesidad que percibimos en el área electoral de discutir de manera seria la propuesta que han venido manejando los partidos políticos. Ya veremos a lo largo del día las diferentes propuestas, no quiero decir las diferentes ocurrencias, pero en gran medida ocurrencias sobre modificar de manera esencial la forma de financiamiento de los partidos políticos. Creo que el tema es serio, es profundo y merece una reflexión más allá de la estridencia de los medios. Esto no quiere decir, desde luego, que no haya una empatía de quienes estamos en el área electoral, de los miembros de este instituto y de los miembros de esta universidad con lo que ha sucedido con los sismos de septiembre. Creo que son dos temas aparte que tristemente se han revuelto como si fueran parte de una sola cosa y como si fuera necesario modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos para expresar nuestra preocupación y nuestra solidaridad con las víctimas de los sismos del 7 y el 19 de septiembre. No tiene mucho caso abundar en esto, nada más explico las razones de haber hecho este foro. De manera muy simple, les voy a pedir que se pongan de pie para que inauguremos el foro y de inmediato dar paso a la conferencia del doctor Valadez. Siendo las 9:30 en punto, damos inicio al foro Financiamiento Público Cero. ¿Qué tipo de democracia queremos? Les damos la bienvenida por estar aquí. Agradecemos al doctor Valadez, a la doctora Flavia Freidenberg por su valiosa colaboración, si no es que organización completa en este foro, y damos por inaugurado el foro. Muchísimas gracias. Desde luego, Diego Valadez es una persona en ese instituto que no necesita presentación, pero dado que estamos en streaming y esperemos llegar a muchos lados, me permito leer una brevísima síntesis a manera de presentación que, insisto, no hace falta. El doctor Valadez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Colegio Nacional, el Colegio de Sinaloa, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Academia Mexicana de Ciencias y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Fue embajador de México en Guatemala, subsecretario de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud, secretario general de Coordinación Metropolitana del Departamento del Distrito Federal, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República y Ministro de la Suprema Corte de la Nación. Diego, de verdad agradecemos muchísimo que hayas aceptado abrir en este foro con esta importante discusión, que no es solo una discusión electoral, es una discusión constitucional y por eso que mejor que tú lo abras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Sé que en el lunes lluvioso y a esta hora el traslado siempre resulta complicado. En esas circunstancias podemos decir que hay una gran participación y presencia de público. Muchas gracias a todos. Pero en particular, muchas gracias a mis queridas y admiradas amigas María Marván y Flavia Freidenberg por haberme invitado, pero no solo por eso, sino por habernos convocado a todos, a ustedes, a los demás participantes en las mesas, de los que ya están aquí varios, y a mí, porque denota la preocupación, el interés, pero sobre todo el nivel de alerta que existe en el área de derecho
electoral del Instituto para dar una respuesta rápida, no a los partidos, no a la sociedad, sino a las propias instituciones, a la ciudadanía y a la conciencia pública mexicana, porque se ha visto profundamente afectada, no solo por el sismo, sino por el discurso que en torno al sismo se ha venido generando. La decisión de las doctoras Marván y Freidenberg de convocarnos y organizar este foro en términos literalmente récord, denota, en primer lugar, su preocupación por el problema, pero en segundo lugar, su capacidad de organización que todos les reconocemos. Gracias en lo particular por haberme incluido. El tema que tenemos es muy sencillo. A propósito del sismo, se ha desencadenado una gran cantidad de expresiones que tienen que ver con una percepción negativa por parte de la sociedad con relación a las instituciones. Y este debe ser el principal elemento de preocupación para todos nosotros. Una democracia que se tiende a desestructurar, tanto por la desconfianza en las instituciones establecidas, que son las que toman decisiones de naturaleza coercitiva en cuanto que elaboran y aplican la norma, como con las instituciones intermedias entre el poder y los ciudadanos, que son los partidos. La desconfianza que se reflejó por parte de los ciudadanos, expresada en las redes, expresada en los medios de comunicación establecidos, expresada de viva voz por múltiples formas, expresada en foros, denota que tenemos que hacer un enorme esfuerzo para la revaloración de las propias instituciones, pero sobre todo para que esta ola que tiende a invalidar la acción institucional no acabe también diluyendo o deconstruyendo la estructura constitucional del país. No se trata de una expresión de alarmismo, se trata de una expresión realista vinculada justamente con el tema que hoy nos convoca. He leído los textos publicados recientemente sobre esta materia, tanto por nuestras convocantes, por María Marván y por Flavia Freidenberg. Los conocemos todos, estamos familiarizados con su pensamiento. Y yo coincido esencialmente con los planteamientos que han hecho y en particular con el que ahora nos convoca. Pero veamos cuáles son los hechos a los cuales los partidos han tratado de dar respuesta, evidentemente con la intención seguramente de capitalizar el momento de tensión y de preocupación e incluso de amargura que ha traído la tragedia del sismo del día 19. Hay en el país hasta este momento registrados 153,000 viviendas en condiciones de deterioro físico o incluso que han sido destruidas, además de 13,000 escuelas. Y el daño se calcula hasta este momento, en el orden material, en cerca de 40,000 millones de pesos. Llama la atención que ante la magnitud de este daño, ante 153,000 edificaciones afectadas en una zona del país y ante un impacto económico de 40,000 millones de pesos, y con un número todavía indeterminado de víctimas, la petición se haya orientado, la petición dominante, se haya orientado a los partidos y a señalar que los partidos políticos tienen los recursos suficientes para hacer frente a esta tragedia. El monto de que disponen los partidos en total, que son 6,000 millones de pesos, correspondería al 15%
del importe de las afectaciones, de manera que el destinar el 100% de los recursos de los partidos a la afectación generada por los sismos no permitiría pensar que se puede atender y satisfacer lo que el daño telúrico causó. También puede decirse, pero curiosamente eso ha estado hasta este momento fuera del debate, porque eso no está en el radar general del país, que hay un monto tal vez equivalente a estos 6.000 millones en los estados. ¿A qué da lugar esta discusión? En primer lugar, y estoy seguro de que en eso coincidiremos todos, a que estimemos que el monto de los recursos asignados a los partidos es excesivo, sobre todo en tanto que mucho de ese gasto se traduce en una clara forma de agresión visual y acústica a la ciudadanía mexicana. El que tengamos millones de spots y que tengamos que escuchar forzosamente, si queremos escuchar la radio, tenemos que aceptar la presencia de millones de spots. El que dañen el paisaje urbano, además de una manera bastante antiestética, y que no se haya regulado todavía el tipo de anuncio de los partidos políticos, yo creo que ese es uno de los temas que tendrá que emerger de estas consideraciones. Habrá que regular, de acuerdo con los estándares urbanos, cuáles son las formas posibles de utilización del espacio urbano para la propaganda. Habrá que regular el tema de los spots. Esto se discutió en el Congreso hace más de 10 años. Y justamente cuando había una mayoría de legisladores que estaban a favor de la regulación de los spots, las cúpulas de los partidos intervinieron en un sentido negativo, pero fundamentalmente porque también los propios medios estaban interesados en que se utilizaran los espacios que correspondían al Estado en un solo periodo, que todo se concentrara en el proceso electoral, para que el resto del año la participación de la publicidad oficial disminuyera. Pero estas son otras consideraciones. Déjenme ustedes que entre directamente al tema, que es el de si es posible disponer para efectos de ayuda a los damnificados de los recursos que en este momento tienen asignados los partidos. Y nos encontramos con que hay por lo menos que establecer si los partidos, el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Hacienda o la Cámara de Diputados, a través de sus diferentes mecanismos, pueden modificar el destino de los recursos establecidos para el gasto de los partidos. Y aquí nos encontramos con que la Constitución establece incluye tres elementos que no podemos pasar por alto. Uno, que las elecciones deben llevarse a cabo en condiciones de equidad. Dos, que los partidos son entidades de interés público. Y tres, que la propia Constitución determina las condiciones del financiamiento de los partidos. En otros sistemas constitucionales, fundamentalmente en América Latina y en algunos países africanos, las constituciones determinan asignaciones específicas de recursos para fines determinados. Lo que domina en esos sistemas, cuando toman la determinación de incluir disposiciones de naturaleza presupuestaria, son recursos destinados a la educación en general o a la educación universitaria en particular, a la justicia y a la salud. El único caso que yo conozco donde se especifica que los recursos asignados a los partidos esté en la Constitución misma
es el mexicano. Y entonces nos encontramos con que el presupuesto se puede elaborar con un relativo margen de libertad, excepto por lo que respecta a los partidos políticos, porque allí la fórmula está establecida por la propia Constitución y consiste en que se asignará a los partidos anualmente para sus actividades ordinarias un determinado monto, se asignará a los partidos para sus actividades específicas en periodos de elección presidencial un monto adicional y se asignará a los partidos para actividades específicas, por ejemplo, capacitación, otro monto también determinado por la Constitución. De manera que son 3 las reglas en materia presupuestaria que la Constitución establece. El monto que está aplicándose es muy sencillo. La propia Constitución lo dice, se multiplicará el padrón por el 65% de la denominada unidad de medida y actualización, que en este momento es de 75 pesos con 49 centavos, y el resultado será lo que se aplique al sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos. Esto significa multiplicar, digamos, grosso modo, 84 millones, suponiendo que ese fuera en este momento el padrón, por 49 pesos, que es el 65% de la unidad de medida. Y esto nos da 4.110 millones de pesos. Estoy hablando en cifras redondas. Para el proceso electoral presidencial, que es la siguiente disposición que establece la Constitución, se debe agregar un 50% que corresponde o que da un total de 6.174 millones de pesos. Miren ustedes, esto no es solo aplicable a los partidos. En general, se estima que entre un 80 y un 82% del presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados cada año está previamente determinado por compromisos de carácter legal. Por ejemplo, el monto que corresponde al pago de la deuda pública y entre eso a la deuda acumulada que traemos desde el año 94 en materia de bancos. Eso no es modificable por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados en el presupuesto anual dispone de un rango de flexibilidad para acomodar los recursos equivalentes más o menos entre el 15 y el 18% de la masa total de recursos disponibles. Hay limitaciones para la Cámara, repito, procedentes de la legislación ordinaria y, en particular, en materia electoral, procedentes nada menos que de la propia Constitución. De manera que, si vamos entrando por partes, en cuanto a la posibilidad de que la Cámara de Diputados modifique el presupuesto para el año entrante, es imposible con relación a los partidos, a menos que se produzca una reforma constitucional, como también está planteada. Segundo, ¿pueden los partidos disponer de los recursos? La respuesta aquí también es negativa, por 2 razones. Una, porque los recursos les han sido asignados conforme a las disposiciones que aparecen en el artículo 41 de la Constitución y de la ley reglamentaria en materia electoral y en materia de partidos. De manera que solo pueden destinar esos recursos a ese objetivo específico o a esos objetivos específicos establecidos por la legislación y por la Constitución. Si destinaran, como parece haber ocurrido ya, habrá que verificar si esto fue así, recursos procedentes de esa masa tributaria y presupuestaria a propósitos que no corresponden a lo que determinan Constitución y leyes, el INE tendrá que rechazar
todas las justificaciones de gasto y tendrá que responsabilizarlos por desvío de los recursos. Y si a su vez el INE no lo hiciera y aceptara por razones extraordinarias que en este caso los partidos hubieran tomado otra decisión y la diera por válida, aún esa decisión sería impugnable y tendríamos finalmente que sujetar toda la resolución a lo que en su momento resolviera la instancia jurisdiccional competente. Debe tenerse en cuenta que los recursos no son recursos de naturaleza privada, son recursos públicos y tienen que rendir cuenta pública los partidos como cualquier institución con relación al manejo que haya dado de ellos. Curiosamente, hemos visto que se ha anunciado que para constituir el fondo y hacer la aportación correspondiente, algunos partidos también están infringiendo otras normas, las de carácter laboral. Y en esta medida, los recursos que están entregando o hipotéticamente entregando para esos fideicomisos o para esos fondos especiales de apoyo a los damnificados, no están procediendo solo de lo que tienen destinado ellos para su operación ordinaria o para su operación electoral. Están también privando de su salario a sus trabajadores y aportando el salario de sus trabajadores, pero como si fuera recurso de ellos. De manera que, y además no una fracción o un porcentaje del salario de los trabajadores, sino el 100% del salario de los trabajadores. De manera que los márgenes de ilegalidad son amplios. Tercero, Secretaría de Hacienda. Bueno, efectivamente se ha planteado también que los recursos que no son ejercidos, y en eso no habría infracción a la ley ni a la Constitución, regresan a la tesorería. Lo que no se puede plantear es que la tesorería de la Federación convenga con los partidos el cambio de destino de partidas establecidas por la Cámara de Diputados. Esto es, hay un principio general con relación al cual el cumplimiento de la ley no está sujeto a pactos. Y los recursos que revierten a la tesorería por no utilización y no erogación por parte de los entes que los tenían presupuestados, no queda sujeto a que esos entes determinen su destino. Se ha invocado como precedente que al desistir de la construcción de un edificio valuado en 1.000 millones de pesos, el INE convino con la Secretaría de Hacienda que ese monto sería destinado al apoyo de los electores mexicanos en Estados Unidos. El caso es totalmente distinto al de los partidos, por una razón, porque los recursos atribuidos o asignados al INE no lo son por mandato de la Constitución ni por mandato de ninguna ley en particular. Esa sí es una partida presupuestaria asignada libremente por la Cámara de Diputados, que puede aumentar, reducir o manejar discrecionalmente los recursos atribuidos al INE. Y en este caso no medió tampoco una relación de carácter sinalagmático que estableciera obligaciones por parte de la Secretaría de Hacienda con relación al INE, sino que la Secretaría aceptó, habrá que ver cuando se rinda la cuenta pública si además cumplió, destinar esa masa de recursos a un programa del gobierno mexicano, no del INE, en el caso de los electores en el extranjero. Y por parte de la Cámara de Diputados, ya dije, la modificación del presupuesto es imposible. Ahora bien, veamos la parte constitucional, que es, desde mi punto de vista, la más delicada, porque se están trastocando, también desde mi punto de vista, tres principios constitucionales importantes. Uno, la Constitución en el artículo 41 alude al principio de equidad por lo que respecta al proceso electoral. Cabe preguntar
si se encuentran en condiciones de equidad los partidos que renuncian al ejercicio de las partidas que les fueron asignadas frente a los partidos que sí ejercen las partidas que les fueron asignadas. ¿Se vulnera el principio de equidad o no se vulnera el principio de equidad? Y si así fuera, ¿qué riesgos se pueden presentar una vez pasado el proceso electoral cuando aquel que hubiera considerado afectado en su perjuicio el principio de equidad lo invocara como una de las causales de impugnación del proceso? Habría que ver si en el concepto de equidad, que ya está bien establecido por parte de los órganos jurisdiccionales, la ruptura de la equidad quedaría plenamente acreditada por el hecho de que unos partidos hubieran participado en el proceso utilizando recursos propios y otros no utilizando recursos propios. Pero téngase en cuenta también que la propia Constitución en el artículo 41 limita la posibilidad de recibir recursos privados que excedan el monto de los recursos públicos. De suerte que si los recursos públicos son 0, los partidos pueden recibir exactamente 0 centavos de procedencia privada. Y entonces estamos ya en el campo de la ficción. Que una organización política diga que puede ir a una campaña electoral con recursos 0 y sin personal, pues es una falta de seriedad. Si se hubiera dicho que se iba a reducir un 20%, un 30%, un 50%, un 80%, estaríamos discutiéndolo también. Pero se ha hablado del 100%. Claro, ¿dónde está el margen de modificación y de posibilidad de que sea 0? En que los partidos, y ahí están todas las iniciativas, es a lo que se refieren a la modificación de los preceptos correspondientes al monto, a la fórmula que contiene el monto de los recursos. Y esto aparece en la fracción segunda del artículo 41 constitucional. Nada más que en ninguna de las iniciativas aparece una referencia a otro elemento de la propia Constitución. La Constitución caracteriza a los partidos como entidades de interés público. Los partidos también tendrán que sustentar ahora, en esa iniciativa, si es que quieren ser coherentes, que para no recibir recursos del Estado, dejan de ser entidades de interés público y ahora los partidos políticos se convierten en entidades de interés privado. Pero tiene que ponerse así expresamente en la Constitución. Tiene que derogarse, por lo menos, la disposición en cuanto a que son de interés público. Porque, siendo de interés público, no pueden subsistir o mantenerse solo con recursos procedentes de los particulares. Sobre esto, la Constitución contiene, digamos, esta es una norma en la que determina que es interés público de naturaleza indeterminada. Pero la Constitución nos ofrece 5 conceptos diferentes de interés. La Constitución habla de interés legítimo, de interés social, de interés nacional, de interés general y de interés público, en diferentes preceptos. No los define, pero los podemos entender nosotros en el contexto de la propia Constitución, en el contexto jurisprudencial y en el contexto de la doctrina. Y podemos entender como interés legítimo, que es al que se refiere el artículo 107, un conjunto de pretensiones jurídicas válidas, individuales o colectivas, que fundamentan el derecho a la tutela
jurisdiccional y además efectiva. Ese sería el interés legítimo. El interés social sería, esto está en el artículo 94, es el que se refiere al interés social, sería un conjunto de pretensiones jurídicas válidas que conciernen a grupos o sectores de la sociedad. El interés de los trabajadores o el interés de los consumidores, por ejemplo. El interés nacional al que se refiere el artículo 73 sería un conjunto de pretensiones jurídicas válidas relacionadas con la seguridad interior del país o con los derechos que corresponden al Estado mexicano en sus relaciones con terceros estados. Este sería el interés nacional. El interés general al que se refieren los artículos 3º, 6º, 25 y 28 sería también un conjunto de pretensiones jurídicas válidas y en este caso concernidas con la totalidad de la población. Por ejemplo, el ambiente forma parte del interés general. Pero luego tenemos el interés público, que es en el que inciden los partidos. Al interés público hacen referencia los artículos 2º, 6º, 25, 27, 28, 36, 41 y 94. Y aquí nos podemos encontrar con que la acepción o la aceptación generalizada con relación al interés público, variando por supuesto los conceptos en cuanto a sus contenidos, es también la del conjunto de pretensiones jurídicas válidas que corresponden a las funciones y a los fines del Estado. Si examinamos todos los preceptos que acabo de decir a ustedes, se están refiriendo en todos los casos a funciones y fines del Estado. Pero luego nos encontramos con otra particularización que hace también la propia Constitución. Y esto está en los artículos 2º y 41. Son los dos únicos artículos que se refieren a entidades de interés público. ¿Cuáles son las entidades de interés público? Los pueblos o comunidades indígenas y los partidos políticos. ¿Podríamos permitir que no hubiera recursos públicos canalizados para atender el interés público y en particular el interés de las entidades o la función o el desarrollo de las entidades de interés público? Evidentemente no. ¿Cabría la idea de declarar a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de interés privado? Bueno, eso significaría una discusión que escindiría las opiniones del país. Y podríamos considerar que los partidos fueran entidades de interés privado, esto es, que ya no recibieran subsidio público. Bueno, allí dependería ya también del tipo de Estado en el que estemos pensando. Yo traje aquí una nota que me pareció interesante. La portada del periódico El País del viernes pasado es de lo más interesante, porque sus dos noticias principales tienen que ver con temas electorales. En esta noticia aparece el Congreso estadounidense investigará a los hackers rusos. Ese es un tema de carácter electoral que tiene que ver con la seguridad informática de las elecciones, tema acerca del cual yo me atrevo a pedir a mis admiradas amigas Marván y Friedenberg que nos convoquen para otro seminario para ver la seguridad informática de las elecciones, porque además uno es el nivel de seguridad informática que se puede tener en el INE y otro es el nivel de seguridad informática que se puede tener en cada una de las entidades de la Federación. Y ya sabemos qué pasaría si el año próximo, por ejemplo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por decir solamente 3 estados sin ninguna pretensión
ni ninguna indirecta. ¿Qué pasaría si en esos 3 estados el sistema informático se colapsara y no hubiera resultados en el curso de la semana que siguiera al 1 de julio? Entraríamos en una cierta turbulencia política. Bien, esa es una consideración. Entonces, a María y a Flavia les dejo que consideren si nos convocan también para un seminario de esas características. Y la otra noticia es interesantísima. El BBVA advierte contra un candidato populista en México. Y aquí ya se dice que el sector privado está dispuesto a apoyar cualquier opción electoral que no implique esta candidatura populista. De manera que estamos viendo ya qué pasaría en el caso concreto de que se modificara la naturaleza de los partidos y dejaran de ser de interés público para entonces ya no recibir recursos públicos y pasaran a ser de interés privado. Y aquí, amigas y amigos, es donde quiero detenerme porque, y con esto acercarme ya a la conclusión de mi intervención, porque estamos tocando la naturaleza misma de los partidos y estamos tocando la función de los partidos en una sociedad democrática. Miren ustedes, los partidos no siempre han tenido buena prensa, no la tienen ahora en México, y la avalancha en contra de los partidos está haciendo estragos en las dirigencias de los propios partidos que ya se han sumado a la demolición de los partidos. O sea, ya los partidos en este momento no tienen quien los defienda, ni siquiera sus propios dirigentes, que esto es quizá lo más preocupante de lo que nos está ocurriendo, a pesar de que tendrían todos los instrumentos legales y constitucionales para poder ejercer al menos una defensa formal. La crítica de los partidos y la abolición de los partidos ha sido un objetivo de los totalitarismos. En buena medida, la gran campaña electoral que llevó a cabo el señor Hugo Chávez en Venezuela fue contra los partidos. Su lema, su bandera, su dictum fue en contra de la corrupción y de la inutilidad de los partidos. Pero déjenme ustedes que lea lo que considero el texto emblemático de la argumentación contra los partidos. Este fue un discurso, hubo muchos otros textos, pero tomé este discurso porque es la síntesis de sus ideas, del célebre José Antonio Primo de Rivera, el constructor de toda la doctrina fascista del Estado español, que llevó a cabo después Francisco Franco, que aplicó. En 1933, mucho antes del golpe militar y en el momento en el que surgía con fuerza la idea republicana en España, Primo de Rivera dijo: la patria es una unidad total en que se integran todos los individuos y todas las clases. La patria no puede estar en manos de la clase más fuerte ni del partido mejor organizado. Que desaparezcan los partidos políticos. Nadie ha nacido nunca miembro de un partido político. En cambio, nacemos todos miembros de una familia. Somos todos vecinos de un municipio. Nos afanamos todos en el ejercicio de un trabajo. Pues si esas son nuestras unidades naturales, si la familia, el municipio y la corporación es lo que de veras vivimos, ¿para qué necesitamos el instrumento intermediario y pernicioso de los partidos políticos que, para unirnos en grupos artificiales, empiezan por desunirnos en nuestras realidades auténticas? Esto ya lo estamos oyendo en México. No con el enfoque de familia, municipio y corporación, pero sí con el enfoque de que los partidos son artificiales y nos desunen. Esto se tradujo después
en la Ley Fundamental del Estado Español de 1958, el discurso fue del 33, el artículo octavo de la Ley Fundamental decía: el carácter representativo del orden político es principio básico de nuestras instituciones públicas. La participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de interés general se llevará a cabo a través de la familia, el municipio, el sindicato y demás entidades con representación orgánica. O sea, estaba trasladando a la norma fundamental que se consideró constitucional el discurso de José Antonio Primo de Rivera. Y luego decía: toda organización política de cualquier índole al margen de ese sistema representativo será considerada ilegal. Bueno, esta es, digamos, la expresión límite a la que se llega cuando se da la demolición de los partidos políticos. Ahora bien, veamos, y con esto terminaré, como ya dije, un aspecto que hasta este momento ha pasado por alto por parte de absolutamente todos los partidos políticos que se han manifestado en contra del subsidio público. Y repito, no en contra de una parte del subsidio público, sino del subsidio en su totalidad. Miren ustedes, es diferente plantear la posibilidad de subsidio privado en una sociedad como la alemana, la británica, la francesa, la estadounidense o la japonesa, por mencionar algunas, aunque también en ellas hay subsidio público, que plantearlo en México. Pero en México, repito, cancelando todo subsidio público. Esta realidad se llama 62 millones de personas que tienen, según el Coneval, un ingreso inferior a la línea de bienestar. Son datos recientes que corresponden a las estimaciones de 2016, a las mediciones de 2016, pero que fueron hechos públicos hace cosa de un mes o algo así. Bien, de esos 62 millones que corresponden al 50.6% de la población de 2016, el 51% son menores de 18 años, lo cual quiere decir que de todas maneras 30 millones de esos 62 forman parte del padrón electoral. Nada más que esos electores no tendrían acceso a un partido, porque es evidente que si su ingreso se encuentra por debajo del nivel de bienestar, no tendrán capacidad contributiva para pagar cuotas de partido. De manera que por de pronto tenemos que descartar la posibilidad de un partido de pobres. Otro dato: del total de esa población, el 77.6% es indígena. Quiere decir que un segmento étnico de la población mexicana quedaría al margen de la posibilidad de participación en los partidos políticos. Y de acuerdo con los propios datos de Coneval, solo el 22% de la población no es pobre ni vulnerable. ¿Qué significaría esto? Que muy probablemente las cuotas y las aportaciones extraordinarias para los partidos procederían de un 22% de la población, que un 50% de la población estaría imposibilitado de hacer aportaciones porque sus condiciones económicas sencillamente no se lo permiten, y que un 72% de la población que es indígena no tendría tampoco capacidad de hacerse representar en un partido político. Y esto ya no contraviene al artículo 41 constitucional. Esto contraviene al artículo 1 constitucional. Si vemos, por otra parte, el impacto regional que esto tendría, hice una discriminación muy arbitraria, como son todas las clasificaciones académicas, todos lo sabemos. Agrupé por un lado a los estados que tienen
menos de un 30% de población en pobreza, y por otro lado a los estados que tienen más de un 50% de población en pobreza. Encontré solamente 6 estados cuyo nivel de pobreza es inferior a 30, que son Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, que no es estado, pero en fin, es entidad federativa, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo. El que tiene más bajo nivel de pobreza es Nuevo León, con el 14%, y le siguen con el 22 Baja California, con el 27 Ciudad de México, con el 28 Aguascalientes y Quintana Roo. Coahuila está en el 24. En cambio, veamos los los estados que tienen más de un 50% de población en pobreza. Aquí son 10, ya no son 6. Están Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. ¿Cuáles son los niveles de pobreza en estos estados? Chiapas, 77%, Guerrero, 64%, Michoacán, 55%, Oaxaca, 70%, Puebla, 59%, Tlaxcala, 53%, Veracruz, 62%. ¿Qué quiere decir? Que la financiación privada, exclusivamente privada, de los partidos se traduciría en la concentración en el 22% de la población con mayor capacidad económica, se concentraría en la etnia, que excluiría básicamente a la población indígena mexicana, y se concentraría territorialmente, de manera que habría entidades del país que tendrían una mayor presencia y participación de influir en los recursos allegados a los partidos y, por tanto, necesariamente, como ocurre en todas partes, en sus propias decisiones. Así pues, lo que vemos con esta propuesta de recursos públicos cero para los partidos es que impactaría no solo en la disposición constitucional relacionada con la administración de recursos, sino también en la naturaleza de los partidos, que dejarían de ser de interés público, y que también afectaría las condiciones de equidad y de no discriminación previstas por el artículo 1 de la Constitución por la vía de los hechos. Esto significa que sí debemos discutir, y estoy seguro que será lo que se produzca en el curso de esta mañana, los términos del financiamiento, que ya dije y creo que todos estamos de acuerdo, es excesivo, pero no la naturaleza de interés público de los partidos, ni la preservación de la equidad, ni la proscripción de la discriminación. Lamento, como cualquier ciudadano, que los ímpetus mediáticos de muchos dirigentes de partido, no estoy criticando en particular a ninguno, todos los hemos visto cómo están actuando, hayan subordinado una simple intención de alcanzar un impacto político a un estudio serio, reflexivo, analítico de las realidades sociales, constitucionales y legales del país. Estoy seguro de que cuando entre el momento de la reflexión, esos mismos dirigentes tendrán que rectificar. No creo que lo que fue una decisión tomada de manera inopinada y al calor de muchos estímulos que se dieron, entre ellos el de una tragedia, sea el que vaya a prevalecer por parte de ellos mismos cuando entren en el capítulo de la revisión de sus propias ideas y cuando adviertan la magnitud del error que están cometiendo, no solo en el orden técnico-jurídico, sino en el orden político y más aún social. Muchas gracias, querida María. Gracias, querida María. 44 minutos. Tenemos muchas preguntas. ¿Te las hago, las ves tú? O tú me las, quizás. Tenemos muchas preguntas del público.
haré por lo menos agrupadas de 3 en 3 para tratar de… en una de ellas dice, parecería entonces que las aportaciones de los particulares las realizan sus propios miembros, militantes, empresarios, académicos, etcétera, todos ellos de clase acomodada del país. Creo que esto no es una pregunta, más bien es una aseveración. La estructura electoral en México está formulada para manejarse con recursos presupuestales. La corrupción y la impunidad han infiltrado la vida democrática. Si urge repensar cómo regular el gasto electoral y si vale la pena cambiar esta estructura y permitir el financiamiento, aquí dice público, pero creo que quien escribió la pregunta quiso decir privado y ahora digo por qué, permitir el financiamiento público con el riesgo ya advertido de manipulación del narcotráfico. Solo hace sentido en caso deberíamos de encontrar alguna solución a esto. Luego hay varias que te las agrupo en otro bloque que tienen que ver con las prerrogativas. El financiamiento también aplica a candidaturas de partidos o solo a partidos políticos. Me imagino que es la reestructuración del financiamiento. ¿Qué opinión le merece la propuesta de los senadores Cordero, Roberto Gil y otros más de la suspensión temporal del artículo 51 de la Ley de Partidos vía decreto de emergencia para reasignar recursos a damnificados? Creo que tu ponencia la contestó, pero la ponemos de todas maneras. Y esta que está muy relacionada, ¿qué opina de que en las iniciativas presentadas para reformar la Constitución se establezca saltar, entre comillas, la prohibición del 105 de hacer reformas electorales en un artículo transitorio que se justificaría por la excepcionalidad? Muy bien, son todas interesantísimas, incluyendo los comentarios. Bien, con relación a la corrupción, a la reforma del gasto y a la presencia de dinero negro, dinero procedente del narcotráfico o de otras formas de acción o de actividad delincuencial, evidentemente este es un factor que ha estado presente siempre en las preocupaciones sociales, políticas e institucionales. Es evidente que justamente las labores que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral y antes el IFE, relacionadas con el examen del origen de los recursos, ha sido muy importante y tendrá que ser particularmente eficaz en el futuro si el dinero asignado a los partidos disminuye, que es lo ideal. Si desaparece, que no es lo ideal desde mi punto de vista, entonces la vulnerabilidad frente al dinero procedente del narcotráfico sin duda podrá aumentar. Por lo que se refiere al financiamiento para partidos y candidatos, sí, también vienen el de los candidatos independientes, viene también regulado por ley. En cuanto a la propuesta de la supresión del artículo 51, ya dije, de la ley, es imposible porque no se trata del artículo de una ley, ese artículo simplemente está desarrollando los principios que ya están establecidos en la Constitución. Y concluyo entonces con el tema de la reformabilidad de la Constitución. El 105 solamente prohíbe que se modifique, y así lo dice, la legislación en materia electoral durante el periodo ya establecido como periodo electoral, periodo de elecciones, que es en el que estamos. Pero la Constitución puede ser modificada en todo tiempo. De manera que sí se podría modificar el artículo 41 por lo que se refiere al financiamiento, pero repito, los partidos no podrían modificar solo. El Congreso y el Poder Revisor de la Constitución no podría revisar solo el artículo 41 en la fracción segunda, tendría que modificarlo también en su cuerpo mismo para desaparecer a los partidos como entidades de interés público, y tendría que modificarse el artículo primero para permitir la discriminación por razones políticas. Esto es, quitar del artículo primero la proscripción de discriminación por razones políticas, porque entonces ya sí se valdría que hubiera discriminación por razones políticas. Si a eso es a lo que están dispuestos los partidos, bueno, entonces están acogiéndose al discurso
de Primo Rivera, nada menos. Muchísimas gracias. Las otras 4 preguntas las voy a englobar porque tienen la misma preocupación, y es que las prerrogativas de los partidos no solamente se refieren al dinero. Hoy tenemos como prerrogativas de los partidos los tiempos del Estado, y nadie se ha pronunciado en términos generales sobre la eliminación de esta forma de financiamiento público, de qué manera podría afectar, y si debería o si esta sí podría tocarse o no. Y la última, para ya con esto terminar, que creo también que lo comentaste, pero es un gran elemento para cerrar la conferencia. Dice, provocaría la eliminación del financiamiento público, provocaría la nulidad de la elección presidencial del 2018. Creo que de alguna manera con esto podrías concluir. Muchísimas gracias, María. Sí, con relación a los tiempos, no se ha hecho ningún planteamiento, ni lo he visto en las iniciativas o propuestas que se han hecho, ni en las declaraciones. Y efectivamente son aspectos distintos, y la propia Constitución y la ley los trata como temas diversos. Las prerrogativas en tiempos y las que corresponden a recursos económicos. De manera que no se afectarían los tiempos, desde mi punto de vista. Y en cuanto a la nulidad, bueno, comenté en algún momento, que es lo que tú decías, María, que puede verse afectada la equidad en el proceso electoral, y entonces sí estaríamos en un problema serio, porque habría muchos argumentos que podrían abogar por la anulación de la elección, sobre todo por parte de todos aquellos que no se hubieran visto, por todos aquellos que encontraran allí una forma de ir a una segunda elección si es que el resultado no les hubiera favorecido. De manera que modificar en los términos que se está planteando no solo tiene las implicaciones, la naturaleza de los recursos públicos para los partidos, no solo tiene impacto en el ámbito constitucional y legal que ya mencioné, sino que puede tener también otro muy severo, generar una gran incertidumbre con relación al resultado de la elección, porque no necesariamente tendría que ser el que se produjera el 1 de julio próximo. Muchísimas gracias. Creo Gracias, que no María. nos queda más que darle un gran aplauso a nuestro ponente. Y a ustedes por su paciencia.